Hoy seguimos con BURNHOUSE LANE. Continuamos con esta aventura de terror, de suspenso. Una historia que, bueno, de momento está siendo un poco turbia, ¿no? Pero a la par interesante. Es decir que nuestra buena Angie estuvo hablando con un gato que se perdió en BURNHOUSE LANE, en esa realidad, por así decirlo, y nos dio, o sea, nos ofreció un trato que si hacíamos, creo que eran 5 tareas, me parece que eran, ¿no? Si hacíamos 5 tareas, nos iba a poder quitar la enfermedad esta que tenemos y darnos otra oportunidad. Así que vamos a ver qué se cuece hoy. Por cierto, tenemos lo de la habilidad de Mr. Grey, que una vez al día obliga a alguien a decir una verdad incómoda. Eso puede ir muy bien, ¿eh? Así que vamos a tenerlo en cuenta. Vale. No tengo nada más para meter aquí, ¿no? Eso no va ahí. Esto tampoco, entiendo. Bueno, vamos a echar un vistacito por todas estas zonas, ¿no? A ver si hay algo nuevo. Salió ahí una heno. Aquí nada. Luego tenemos la habitación de George, que no está, así que entiendo que estará abajo. Quizás ya ha bajado a la planta baja. Sí, tiene pinta. Vale. Antes de bajar, quiero terminar de investigar todo esto. Teníamos el PC aquí. Pero de momento tampoco hace nada. Tuvimos un encuentro con Destiny. Menudo bichón Destiny. Que me hizo acordar mucho a Downfall. A un enemigo de Downfall. Esto era un baño, ¿no? Es un lavabo. ¿Estará viendo tele? Supongo. ¿Porque esto está abierto? Yo la dejé abierta. Vamos a ver dónde está George. Tampoco está acá. LOL. Tocó el timbre, creo, ¿eh? What? Morning, dear. Looking for Joyce. No está. Joyce! Este es el hombre malo. Rather urgently. Is she around? Acabas de entrar. Exactamente. Sorry, but did you just let yourself in? Well, I've been ringing the bell for quite some time. No one answered the door. Estaba yendo a eso. That should have been a good indication to you that either no one's home or someone's busy. I am a man of God, and God needs no invitation. Besides, George knows me well, and so does Joyce. And speaking of Joyce, where is she? I have a little business to discuss with her. Acá no está. Well, she's clearly not here, is she? But she's always here, looking after old George. How else would he manage the way he is these days? Oh, that Joyce, the caretaker. Ah, la Yes, that's the cuidadora. one. Where is she? Tuvo un accidente. Ha tenido un accidente de coche. Claro, ¿le decimos la verdad o no? Con este hombre tranquilamente podríamos activar la habilidad para que nos diga una verdad. Pero claro, de primeras parece ser un tipo súper asqueroso y va a ser lo... Bueno, al menos uno va a pensar que va a ser uno de los peores personajes en cuanto a maldad. Pero igual no. Sí. I'm sorry, but I don't know you.
It's best that you get in touch with George's daughter, Sarah. She'll tell you all about it. Ujú. But why? Has something happened? Listen. I'm Father Rob Collins, a long-time family friend and a pillar of this community, and I think I have a right to know. Rob, el padre de Rob. Well, all I can say is that my name's Angie, and I'm an agency nurse covering for Joyce during her absence. Oh, well that makes sense, but... How long will you be here for? Just a few weeks. Few weeks? What do I do? What do I... This is no good at all. ¿Qué querías de Joyce? No le voy a ofrecer café. Vale, bueno, ahora voy a volver al trabajo, ¿de acuerdo? Ha sido un placer conocerte. Okay. Well, Ah, no me I'll incumbe. get back to it. Tiene pinta que hay una It's nice discusión o algo. You won't throw a god's servant out into the rain like that, will you? It's pouring out there. ¿Pero en qué has venido? ¿Has venido en coche o caminando, muchacho? I'd like to look around, if you don't mind. Maybe Joyce left me a letter, a note of some kind. I Poco lo, don't think so. poco lo creo, la verdad. You never know. It might be worth checking. This business with Joyce is something really important to you, isn't it? What do you want from her? Maybe I can help you instead? It's... I'm afraid I'm not allowed to talk about it. I'm sure you understand that what's said in the confessional stays in the confessional. Usamos una. Oh, go on. I won't tell anyone. Well, in that case, okay. I just wanted to buy some of those special herbs from her. She's been growing them underground in her secret place. She wouldn't show me where, only she knows. Oh. Hierbas especiales. Okay. I get it. You were looking to buy some Marihuana. Sorry, just felt a little dizzy. A ver, My head's all funny. Take a deep breath, and you'll be fine. What? Trust me, I'm a nurse. What were we talking about? Morning, nurse. Morning, father. este es Rob. What? Another one? Who are you, and how did you get in? That's just Kieran. Don't mind him. Kieran. He lives on the farm and does the sheep. Quite literally, I've heard people say. Don't listen to that fool, nurse. He just likes to bully people, he does. Well, you're Welsh, right? And I've seen you around sheep. I'm a bloody shepherd. Of course I'm around sheep. I look after them. These poor creatures look absolutely terrified every time you get near them. That's exactly what I thought last time I came to your Sunday Mass, father. And when was that, Kieran? 10 years ago? 20? Stop bickering, you two. ¿Querías que harán? No tengo tiempo para esto, tengo que encontrar a George y asegurarme que esté bien. I don't have time for this. I have to find George and see if he's alright. But that's what I'm trying to tell you. I was on my way to the sheep pen to feed my sheep, not do anything horrible, right? Ajá. So I'm walking through the east yard towards the house. I'm not too happy, because it's absolutely pissing with rain out there, and I can already feel I have water in my boots. But then guess what I see? Poor old George is sitting right on top of the barn. I called out to him. I said, "Come on down, mate, you're gonna fall." But he just blanked me. So I thought I can't deal with this. Because really, I'm just here to look after the sheep. Crazy old people are way above my pay grade. Shit.
Isn't it your responsibility to keep an eye on George at all times, nurse? Hasta que llegaste tú, sí. Leave me to the barn, Kieran. I'll deal with this. Let's all go. By the sound of it, this situation may call for some divine intervention. Vale, lo que quería era simplemente probar la habilidad. Una vez al día, quería obligar a alguien a que diga la verdad. Bueno, no sé por qué me olía que este hombre iba a decir una verdad que, bueno, no iba a afectar en nada. O sea, simplemente quiere comprarle marihuana y ya está. Granero, el granero, claro, hay que ir por aquí, ¿no? Bloody rain. ¿Cómo que maldita lluvia? And the rain fell, Esto lo vuelve goti. floods came, and the winds blow and beat on that house. But it did not fall, because it had been founded on the rock. O sea que Kieran es el pastor, el que se encarga de las ovejas y tal. Personaje curioso el de Kieran. Me recuerda mucho a un personaje de Haunting Ground. Míralo allá arriba, George. Up there. ¿Qué hace ahí? Fuck. Le habrá agarrado un ataque Sorry. psicótico o algo así. But why would he go up there? Why don't you tell us? You're the caretaker. George! Come down, for goodness sake! See? Nobody listens to you, mate. And neither does George. Hay que acercarse más. Probably can't hear me from up there. Padre Rob, ¿alguna idea? Eres bueno escalando. Ah, Padre Rob. Ok, entiendo. Pensé que era cuando dijo soy el padre. Claro, yo leí el padre de Rob. No, es el padre Rob. O sea, es un... Sí, es un cura. Father Rob, any ideas? I wished the Almighty gave us angels' wings at times like this. But since he doesn't, I think I'll resort to the next best thing. A ver. Which is? I'll pray for his safety, dear. Va a ayudar mucho, sí. Supongo que es mejor que nada. Uf, es que no quiero usar otra vez. I guess it's better than nothing. Are you any good at climbing, Kieran? Oh no. I ain't going up there, nurse. I'm sorry. No lo veo muy buena idea que suba. And those ladders? Well, they weren't built for a man of my stature. Or your weight. Can you just bugger off? I don't even eat much. I've got a fat gene from my mother. That makes my agility a wee low. So what? Oh, I've seen you step dancing at the village fest. No fat gene hindering you there. Bien, lo último que necesitamos es que tú también te quedes atrapado en el tejado. Vale. Fine. Es Last que thing no... we need is you getting stuck on the roof as well. Lo haría yo realmente. You're both useless. I'll get him. Good. That's what Joyce would do. Be careful up there. Vale. Bueno. Qué animal tan hermoso. Muchas cosas por aquí, ¿no? Sentarse en un banco mojado bajo la lluvia torrencial parece una idea realmente terrible. Es una rosa. Recoger. Si le doy esto a George, quizás. Esta es la caravana de Kieran. Le voy a decir Kieran, ¿no? No es el mejor alojamiento, pero definitivamente prefiero que se quede aquí en lugar de la casa. O sea, vamos a curiosear un poco, ¿no? Botella de vino vacía. Este lugar está lleno de ellas. A Kieran sin duda le gusta el beber. Ese rifle con mira telescópica parece que podría matar a un elefante. Dios, qué cantidad de armas que tiene, ¿no?
Ya no estoy en BURNHOUSE Lane, además soy una enfermera de agencia, no una mercenaria. Escopeta con mira telescópica, vaya, es un loco de las armas. ¿Algo más por aquí? No. Bueno. A ver. Simplemente vine por aquí porque quería ver qué había, pero... Tranquilamente George ya se pudo haber tirado. Igual está disfrutando de la lluvia, el pobre George. O sea... Hay dos escaleras. Hay una caja también. Subimos por esta. Hey, lady! You're trying to kill me! Did you see that? This metal rod almost impaled me. Qué puto susto, hermano. No me lo esperaba. Esta es una caja enorme. Abrir. Cerrada con clavos. No. El cúter no atravesará madera maciza. No. Si empujo. No puedo. Aquí necesito a alguien. Ah, necesito quitar lo que hay. Vale. Subir. Vale, George está ahí. ¿Y qué hago? Necesito... Espérate. Aquí no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Tengo que encontrar una herramienta quizás que me ayude a abrir esto, ¿no? Con el guante tampoco creo. A ver. Que necesitaría como una especie de... examinar. Cerrada con clavos. Un martillo... ¿No? Es que no veo nada útil tampoco. Ah, espérate. Eso que se cayó al lado de Kiaran me puede ayudar. Es una barra de metal. La parte inferior de la escalera rota. Uy, no sé qué dijo. Probablemente solo rebotaría. No. Apuntaré mejor la próxima vez. I'll aim better next time. Bueno, entiendo que con esto podré quitar... Bueno, parece palanca realmente. Ahí está. Can you please give us a word of warning before you start dropping heavy objects? Los buenos se van de ahí. Pónganse un poco en la izquierda, muchachos. Close one this time. Madre mía. Abrir saco. La única forma de abrirlo es cortar la lona. Pues el cúter. Mind your heads down there. It's about to rain potatoes. Ahí. Ouch! Y empujar. Perfecto. Subir. Y teníamos una escalera, ¿no? Aquí. Sí, mírala. ¿Por qué me lo enfocan a George? Por favor, George, no hagas ninguna locura, hijo mío. Nice view, hmm? You can see for miles from up here. Aye.
Do you mind if I sit down with you? You sure? You'll get a wet bum. Lo que menos me importa. It doesn't matter. I'm soaked through already. Vamos a intentar empatizar un poquito con él, porque igual le sucede algo y tampoco vamos a estar, George, por favor, no, ve, no, porque lo vamos a alterar más. Sentarse en silencio y abrazar la vida. A ver si nos puede contar algo. Tell me a story, George. You don't want to hear it. Sí que quiero. Yes, I do. Tell me about your life here. What was it like? Well, I've had a very good Qué bonita life imagen, on this ¿eh? farm, but it took me a while to realise that. When I was young, I wanted to go out there and see the America that I knew from the movies. See the Wild West for myself. But I never did. It used to be my father's farm, and when he passed away, he left it to me. He was an angry man, always shouted at people. Anyway, I was convinced I'd follow in his footsteps and live a mediocre life I never wanted, until something happened. It was the 4th of September, 2 years after Dad had passed away. I was on my tractor, heading up the hill to mend the fence, when I heard a crash. I stopped suddenly. I got off, and I saw this bicycle, all crumpled up, sticking out right from under the tractor's front wheel. And I saw a lady's foot. I had no idea at the time that 6 months later I would marry that foot and its owner, and that it would be the love of my life. Penny was her name. She was a new vet in town, and the most gorgeous woman I'd ever laid eyes on. I picked her up in my arms, my heart racing, ready to rush her into hospital. But she just smiled and said, "Are you George Taylor? Or you have a sheep that's poorly?" Would you believe she was more concerned about the sheep than herself? Bless her. She really loved animals more than anything. Luckily, she wasn't nearly as damaged as her bicycle. Just a couple of scratches and a sprained ankle, which was quite extraordinary, considering she'd been hit by a bloody tractor. I waited for her, with a bouquet of flowers in my right hand, and a box of chocolates in my left, right outside the hospital. We both knew that my lovely... Juego. El tema de opciones. No hay. Por el tema me refiero de que se va cortando algunas partes del diálogo que bueno, no son muy The importantes. farm that I despised so much finally became a home. All of a sudden I couldn't care less about Wild West and the cowboys. Penny opened a veterinary clinic here. Then Sarah was born and we started a family. Life was good. But good lives don't last forever. They're always followed by the dark times. There was an accident one day. We had a lot more horses here back then. There was this one bad stallion, Derek he was called, nasty old thing. It jumped and kicked Penny suddenly while she were giving it injections. And she just flew and hit her head on the wall. She didn't die straight away. I was in the hospital with her for 3 days, watching the life in her slowly drain away. She was only 42. That's too young to go. Too young. But hey, look at me rambling on. Oh, I didn't mean to bore you with my old man's stories. Para nada. See you back at the house, dear.
Qué puto susto me diste, George, hijo mío. Pensé que te matabas. Dije salto. What? ¿Y si salto yo igual? That's a nice cup of tea. It'll warm you up, George. You'll be all right. Of course he'll be all right. He's a tough bloke. He wrestled bears and punched wolves back in his days. Isn't that right, George? Oh, we don't know about the bears, Kieran. ¿Por qué estás aquí, Kieran? Why are you here, Kieran? What do you mean? I live here. Not in this house, you don't. But I've known George for a long time. We're all pals. He doesn't mind. Y ahí pasan You don't ovejas mind, también do you, por la cocina. Oh, I don't mind, Kieran. Parece problemático y tu compañero social también lo parece. Bueno, si a ella no le importa, supongo que a mí tampoco. ¿Dónde está el padre Rob? Where's Father Rob? He said he was going to look around. Yeah? I bet he's snooping again. Buscando algo de la otra. Well, if George doesn't mind, then neither do I guess. You can stay. I mean, as long as you don't sneak up on people, or, like, murder me. I won't murder you. Nah. Too much trouble getting rid of the body. Besides, let's just be friends. For George's sake. Pues vamos a ver hasta qué punto podemos ser amigos. I'm not here to make friends. I'll be watching you. I tell you what, I'll cook dinner for everyone first, and then we'll shoot some bottles. How about that? Oh, so you can cook too? Hell yeah, I can. I make a smashing roast lamb with Brussels sprouts and mint sauce and all. George loves it, but there's no oven in my caravan, so I'd have to cook here. I don't know, Kieran. I think we could all use a proper meal after a morning like this. But I'm gonna need some cooking wine. I doubt there's any here. George has always been a sherry kind of guy. Someone say sherry? There's a bottle of red in my caravan. Could you get it for me, please? Bueno, Why can't you get it yourself? A dinner like this is a lot of work. I'll never make it on time if I don't get started on the vegetables straight away. Plus, the old leg's hurting, like a son of a bitch. And you'll be walking that way anyway. Joyce always does, this time of day. To do what? To feed Richard some carrots. el caballo, ¿no? The horse. He lives in the box just outside the big barn. Bueno, darle el doner kebab frío a Kieran. ¿Le damos esto? Have you had your breakfast yet? Because you can have this doner kebab if you want. Oh, nice. You sure you don't want it? I'm sure. Pero claro, esto nosotros lo trajimos del otro mundo. Bueno, de BURNHOUSE Lane. This'll keep me going until dinner. Cheers, nurse. Vale, se actualizó algo. Yo creo que esto va a afectar, ¿eh? Carrots, you say? You sure Richard's not a rabbit? All horses love carrots. Don't you know that? Yeah, sure. Of course I knew that. You going then? Because I'm sure Richard's starving. Venga, I'll go then. a ver esa primera Anything línea else de you should do Richard. down there? Milk the cows? Harvest the crops? No. Just get the wine and give Richard some carrots so he can love you forever. Okay. But you better watch George while I'm gone. I won't let him out of my sight, nurse. Ok. Salvar a George, completado. Nuevo objetivo añadido. Todavía está cubierto de sangre de rata, el destornillador, nada. Obtener vino y alimentar a Richard, pero...
¿Dónde consigo yo zanahorias? Por ese lado habrá. What are you even doing here? Are you deaf? That man's gonna turn you into dinner. Run! We're not eating Midge. Mitch. There's lamb meat in the freezer, silly. Oh, right. Then, I guess you can relax, Mitch. Just don't look in the freezer. Pues ahí te quedas, Mitch. A ver. Sigo teniendo... No. Para regar las plantas, digo, a lo mejor lo sigo teniendo, pero no. Podría echar un vistacito a ver por dónde anda el padre Rob, ¿no? A ver qué hace. Sí, es que está por aquí, no lo sé. Puede que esté en mi habitación. Mira, de paso vamos a guardar partida. Pero ¿dónde puede estar? En el PC, quizás. En la habitación de... A ver aquí. Que debe estar husmeando por ahí. Pero la cosa es dónde. Nada. No está en ningún sitio aquí este hombre. ¿El sótano quizás está? Vamos a echar vistazo en todos los sitios. Vale, bajamos. Mejor se puso a buscar por aquí. Está cerrada. Esa es la puerta que nos dirige a Burnhouse Lane. Pensé que íbamos a poder ir sin necesidad de que tenga que sí o sí ser parte de la historia. Pero bueno. A ver, esto ya está abierto. ¿Por dónde andará figoneando aquel? Por aquí no. Ah, mira, zanahorias. Perfecto. Alimenta el caballo. A Richard. Muy bien. Esto puede ayudar mucho, ¿eh? Si lo alimentamos todos los días, puede ser interesante. ¿Siento? Esto puede ser un logro. De manera curiosa de sentarse. Yo creo que si te quedas aquí, no sé, 5 minutos, 10 minutos, va a ser un logro seguro, segurísimo. Me apuesto a lo que sea. Pero vamos a dejarlo ahí, de momento. Bien, tenemos botellas de vino aquí. Ah, no, aquí está. Veamos esto. Y esto puedo agarrar una, no, ¿no? Porque dice que no estoy en Burnhouse Lane, pero yo... All this fine weaponry in the hands of a drunken retard. Don't you think it's a recipe for disaster? It's really none of my business. Business? Yes, we should talk business, me and you. Joyce simply wouldn't have gone without telling you about the lab. I mean, someone has to look after it. ¿Qué laboratorio, compañero? The lab? Yes, the lab, where she makes it. Who? The carer? Este es un I've had enough drogón, of this shit. un adicto. Time to spill the beans, city girl. Where's the lab? Where the fuck is it? What the fuck? You will confess everything.
It's just a matter of time. Mierda le pasa al muchachón este. Que por cierto, las voces, o sea, el doblaje está muy bien hecho. Lo hacen muy bien. ¿Dónde estoy? Escapar. Una cama de hospital. He visto suficiente de estos en todos mis años como enfermera. No tengo el arma. Es una pared de ladrillo macizo. No tiene buena pinta. Esto parece sangre seca. Está toda agrietada e inestable. Tal vez pueda derribarla de algún modo. No tengo la fuerza suficiente realmente. Esto estará cerrado, claro. ¿Y si rompemos algo de aquí? Dormir. ¿Aquí? Tampoco. Ni siquiera si tuviera un mazo esa roca es sólida. Dormir no se puede. Ah, espérate. No. ¿Y aquí? ¿Y aquí? Porque a lo mejor de alguna manera dibujar una cruz, ¿sabes? Pero no, no. Escapar. Debería de haber alguna otra cosa, ¿no? Voy a romper la pierna. Pero esto... Me hizo acordar ¿cómo es? A Shrek. Cuando la madre de Fiona rompe con la cabeza el muro para escapar. A ver, claro, al estar en Burnhouse Lane podemos hacer este ataque. Creo, ¿eh? En el otro no lo intenté nunca. O sea, en la casa de George y por esa zona. ¿Dónde estoy? Esta zona... ¿Qué es este lugar, hermano? Acá donde estaba yo. Supongo. La inscripción dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Mujer, he aquí tu hijo. Hijo, he aquí tu madre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tengo sed. Todo está consumado. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cerrada, pero debería seguir buscando una llave. Esta puerta parece que lleva a la superficie. Esta puerta no se abre de este lado. O sea que sí o sí tenemos que ir por la izquierda. Nunca antes había visto un mecanismo como este. Esto es un puzzle. Relationship. Mujer, he aquí tu hijo, hijo, he aquí tu madre. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Entiendo que es ese. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Abandonment. Todo está consumado.
Entiendo que será triunfo y aquí será reunión. Vale, por aquí no hay nada. Llevar trozo de papel. Llevará llave antigua. Cerrar. Trozo de papel dice que hay 4 dígitos escritos en un trozo de papel. 10, ¿no? Podría saltar ahí abajo sin romperme las piernas, creo. Escucha qué temazo. Ese es un tema típico francés, ¿no? Va a tener copyright y me van a bloquear. No puedo hacer nada. Ah, bueno, tengo una llave. ¿Y esta llave qué hace? Debe abrir algo importante si Rob se tomó tanta molestia para mandarlo a salvo. ¿Esta estaba cerrada? No va a funcionar aquí esta. Esta estaba del otro lado cerrada. Hay que saltar, no me queda otra. Pero bueno, por lo menos ya hicimos el puzzle. Ah, espérate, esta también estaba cerrada, ¿no? Aquí hay un pequeño agujero en la pared. Da mi habitación, claro, donde estaba yo encerrado. Instrumentos quirúrgicos, mierda, ni siquiera quiero saber para qué los usa. Parece vacío, abrir. Es un calendario del 2009, la vida era fácil en aquel entonces. Hay todo tipo de medicamentos dentro, con todas estas cosas podría dormir un elefante. Espera un segundo, ¿qué es esto? Inyección de adrenalina. Debería inyectarse directamente en el corazón del paciente. Está sucio y apesta a carne podrida. Mirar dentro. En parte esperaba una cabeza decapitada, pero dentro solo hay un pequeño y bonito cupcake. ¿Lo puedo llevar? Esto no se puede combinar como tal, ¿no? Me resistiría a comerlo sabiendo de dónde viene. Sí, por si acaso. Bueno, no me queda otra más que saltar. Es una especie de cofre, creo. Todo lo que sé es que es viejo y pesado. Probablemente podría empujarlo, pero no veo ninguna razón para hacerlo ahora. Está sellado, tal vez sea mejor así. Probablemente solo haya algunos huesos viejos rotos. Eso tiene pinta de tener copy sí o sí esa canción, ¿eh? Rotar. No sucede nada, supongo que no está enchufado. Está ahí, puedo oírle. You might as well say it. But... It's just the Lord listening, and the Lord can see through your lies. What the fuck do you want me to say? You are such a bad, dirty woman. I'm disappointed with you, Jennifer. I'm... sorry. I'll be better, Father. Oh, we both know that's just another lie. But fine, we'll do it the hard way. Since you keep asking for a rod, I shall not spare it. No. No, no, no! We'll slice off the evil in you, so you are ready to accept God into your heart. Shut it down!
It is the Bible that says the mouth of an adulteress is a deep pit. He who is under the wrath of the Lord will fall into it. Only repentance can bring forgiveness to a depraved soul. For each action, a consequence. For each sin, punishment. I'll do it! Stop it! Please, I don't want to die! Oh, so you are finally willing to open your sinful heart and confess. Yes! Shut the thing down! Shut it! Fine. I'll give you 2 minutes to compose yourself, Jennifer. To think things through. And to pray. Then we shall start again. Bloody thing! Always breaking. ¿Lo va a volver a encender? Esto creo que da... Where were we, Jennifer? Vale. Parece que es como que tuviese un tiempo, ¿no? Entiendo. Vale, esto ya está abierto. Perfecto. ¿Qué más tengo? Tengo un código 1010, adrenalina, el cupcake. No quería subir de nuevo. Me cago en todo. Yo creo que estoy a contrarreloj un poco, porque igual me la matan a la Jennifer. Que no sé quién es realmente. Pero bueno. ¿Qué es esto? Ah, mira, este es el código, ¿no? Ah, muy bien. Numerosas laceraciones, moretones, puñaladas. Pobre chica, su carne ya ha comenzado a pudrirse en varios lugares. Parece que ese maldito pervertido la ha tenido aquí mucho tiempo. Aún está viva, pero su pulso se desvanece. Su corazón dejará de latir si no hago algo rápido. Adrenalina. Mierda. ¿Pero qué hago? No hago nada, supongo. No, si entro me veré, no volveré a tener tanta suerte. Pero claro, no sé qué hacer con la muchacha esta. Ah, bueno, puedo... Again! I must remember to buy a new one. ¿La escuchará?
Vale. Tendría que haber guardado partida, no me di cuenta. Se me ocurre algo, dar toda la vuelta por arriba y saltar por aquí, porque si me veo de esa manera... A ver, estamos aquí ya. De momento no puse la conversación. O sea, no interactúe para escuchar sigilosamente al padre. Para que no pase la escena de la sierra. No sé si eso valdrá de algo. Pero bueno. Esta llave ya lo usé, ya tengo todo. Ya guardé aquí, por si acaso. Vamos a inyectarle esto. Vale. Bloody thing. Always breaking. Ya, esto me va a dar más tiempo, ¿no? Entiendo. Vamos. Enchufé, se enchufó el cable negro. Vale. Examinar. Qué extraño artilugio, parece que su propósito no es obtener confesiones, sino interrogar y torturar. Llevar llave. Vale, ¿y ahora? Ah, la liberé. No. Wait, you're Jenny Wilde, Jenny Wilde. the actress. Yeah. And who the fuck are you? La que te salvó. Tu jodida salvadora, eso es lo que soy. I've been trapped here just like you, but I'm breaking out. Wanna join me? Hell yeah. Ay, ay. I don't know you, but I already like you. La cosa es, ¿qué hacemos ahora? Trying to blind me, bitch! That's not gonna work! I have stared into the light of God himself, and it only made me a stronger man! Fuck. ¿Y qué hacemos, muchachona? Well, look at that. Do you think we could climb up that rubble? Sin darme cuenta, lo hice bien. But he needs to stop bloody shooting at us. Huh. That shouldn't be a problem. He's down.
Ah, se One of the golpeó. bricks hit him right in the face. Lo hice sin saber, ¿eh? O sea, me acerqué simplemente para ver qué pasaba y me eché para atrás. Entiendo que me hubiese dado, ¿no? Si no hubiese estado la luz para ese lado. Vale, venga, Jen. Nos vamos de aquí. O al menos lo intentamos. Tenemos la llave, eso sí. Come on. Vamos. No, me hace body block. No puedo entrar, espérate. No. Para guardar partida. No por otra cosa. Hurry. Boom. A ver, esto no es Burnhouse Lane, entonces. Simplemente Rob era un tipo loco y ya está. Pero él lo podría llevar, ¿no? ¿Me lo podría llevar el gato? So, as you know, I'm Jenny Wild. Kinda. Instantly recognizable. Obviously. And what's your name? Angie. It's nice to meet you, Angie. And thanks for saving me. It's fine. Don't worry about it. But what's an American movie star like you doing in a place like this? Oh, we just, finished filming last week. I met some people, went to some parties. You know how it is. Not really. No. Okay. Vale, para guardar. Encendemos un cigarrito. Solo por si acaso. No para esconderse, ¿eh? Cuidado, va a volver, este. Hay docenas de sotanas de curas colgadas ordenadamente en el perchero. Cerrado. Cerrado. I need a minute to rest. I thought I was already dead. He was either gonna cut me to bits with that big fucking slicer, or turn me into a sex slave in his stupid sex dungeon. Rob's a real piece of work. He'd probably do both. Ugh. ¿Estás herida? You hurt? No. Not really. I'm asking because I'm a nurse. I can give you a quick checkup. Oh, maybe later. I'll be okay for now. You sure? You're covered in blood. I got a few scratches on my legs. He punched me once or twice. Smashed my poor little nose. But most of this blood isn't mine. That's, to be honest, I'd rather not talk about it. If you don't mind. I've seen some things down there that will last me for a lifetime. Sure. I get it. ¿Cómo acabaste en las catacumbas? How did you end up in the catacombs? Oh, I met Rob at a party. I think that was 3 days ago. Yeah. He must have put something in my drink, because I remember feeling dizzy, and Rob offering to drive me to a hotel. And you know, I'm a big girl. I'm well aware you don't get into cars with men you've just met, because that's just asking for trouble. But he was a priest, for fuck's sake. I really didn't think he'd spike my drink, take me down to his secret lair, and try to fuck me. That man's a weasel. I had a feeling there was something wrong with him, but I ignored it. I'm not making that mistake again, so, before we go... Yes? ¿Qué hacemos?
A ver, cuando se acabe este día, me van a dar un uso. Y yo me parece que el cupcake también va a ser un uso más. Nos fijamos si nos oculta algo. Tell me you're not hiding anything from me. Fine. He didn't really drug me. He gave me some coke because he knew I wanted it. And we snorted it together in one of the bedrooms. And I'm so sorry. I knew it was wrong, but It's alright. I'm not gonna judge you. I just wanted to know. huh? Que son tonterías realmente. I think Yo, I drifted away for a second. What did you say? It's nothing. Don't worry. pero bueno, es como para darle un poco más de empatía. Bueno, empatía no, me refiero de profundidad a la historia en sí. Pero ya está, o sea, alguna información va a ser valiosa. Estas no siento que sean valiosas, simplemente, bueno, no quiere admitir que realmente se estaba drogando con el cura y ya está. Do you think he's dead? No. Well, that would certainly sort out a lot of problems for us right now. But I Amor. doubt he is. Muerto no Me está. too. That would be just too easy. Además hay un armario para esconderse, ¿eh? I wish I could have saved the other girl too. The one that was screaming? She was dying right in front of me, and there was nothing I could do. So I used her as bait. Fuck. Why did I do that? Hey, it's all right. It's not your fault. It's Rob that's guilty of all of this. And he'll pay for it, I swear. Let's go. Wait. What's the plan? The church seems all locked up. We up the fence or something? Hay que investigar un poquillo por Actually, aquí. I know this might seem strange to you, but there's something I want to try. You see, I think I can lead Rob into a trap. And how the hell are you gonna do that? Pondré un hechizo en una puerta. Trust me. I have my ways. No le voy a hablar de esas I don't cosas. normally trust anyone, but... Alright. Ugh, it's been one crazy fucking day. Do what you gotta do. Stay here and rest for now. I'll start by getting up to the top floor. Then we'll set up the trap and attract Rob's attention. I'm pretty sure he's not far behind, looking for us. Ok. Es un atril. Me pone enfermo a pensar que este hombre malvado pronunciaba sus sermones aquí, ante todas esas personas desprevenidas. Bueno, esto es extraño. Cada uno de estos bancos tiene un pequeño botón rojo a un lado. Me pregunto para qué servirán. Esto es un puzzle, ¿no? Es Jesús en la cruz. Uno de los guardias le perfora el costado con una lanza. Pero espera, ¿qué es esto? Quitar cuadro. Llevar nota escrita a mano. 9 corderos se reunieron ante su dios, con rostro de lobo, y rezaron. Pero el dios con rostro de lobo tenía hambre, así que tomó el cordero más cercano y lo devoró entero. Los corderos que rezaban no se dieron cuenta, así que él corrió a través de ellos y se comió al tercero desde atrás. Los corderos que rezaban no se dieron cuenta. Todavía hambriento, el dios lobo terminó su festín con el cordero que estaba justo en el medio. Ok. 9 corderos se reunieron. Tomó el cordero más cercano y lo devoró entero. Vale. 2, 4, 6, 7, 8, 9. Si toco este, el cordero más cercano, ¿no? Y lo devoró entero. Los corderos que rezaban no se dieron cuenta, así que él corrió a través de ellos y se comió al tercero desde atrás. A este.
Los corderos que rezaban no se dieron cuenta. Todavía hambriento, el dios lobo terminó su festín con el cordero que estaba justo en medio. Vale, 1, 2, 3, 4. Este, ¿no? Ahí estaría. No hacía más nada la nota, ¿no? O sea, más abajo. Del orden. Ah, digo, ¿dónde está Jen? Vale, espérate. Voy a hacer un guardadito. Ok. De momento el muchacho no ha venido por aquí. Hay una soga. Preparemos una trampa primero. Entonces les haremos saber dónde estamos. Oh, it's dark up there. After the catacombs, are we really going to be scared of a dark attic? Good point. That's better. Unas luces un poco turbietis. Es una puerta de madera maciza. Esta la podemos usar con una X, ¿no? What is Dios. this guy's problem with young women? Madre mía. He thinks we're all sluts, I guess. But it's more complicated. Down in the dungeon, he wanted me to be his new mistress. 'Cause the old one, well, she wasn't really up to the task anymore. Pues aquí viene. Menos mal que acabo de guardar partida. También te digo. I know you're hiding here. I'll find you. It's just a matter of time. He's here. And it sounded like he blasted the shit out of the back door. It's okay. We have another door right here. What if he destroys it too? I don't think he will. Vale. He wants us alive so he can, you know, take us back to his sex dungeon? I ain't going back there. No way. Then let's set the trap. This seems like a good place. Vale. Ops. No pretendía hacer esto. Lo logré por poco, pero supongo que ahora sabe dónde estamos. Luego me pisa no pasar mucho tiempo antes de que suba aquí. You destroyed half the church by the sound of it. Sí. How is Rob gonna get up here now? There's another door leading to the attic. I'm sure he has the key for it. Ah, es verdad. Es cierto. Right. So, what happens now? Ahora es el momento de que cambien las tornas. O funciona esto o estaremos muertos. Ahora estamos a punto de presenciar un truco de magia. And this will either work or we're dead. Sí, exactamente. Smell you up there, dirty whores. You in there, keeping Millie company? How nice of you. You know, Millie had a hard time accepting Jesus into her heart. In the end, I ripped her chest open to let Jesus in. But enough of this dilly-dallying. Ladies, you'd better be ready. Estoy cagado, porque igual no funciona, pero uff.
El que lo encuentra se lo queda. Stay here and wait for me. What? Why? I'm going after him. Vale, para guardar partida, perfecto. Burnhouse Lane Cemetery. Tengo escopeta, tengo escopeta. Munición. Vale. Necesito balas, ¿eh? What? ¿Qué hace Millie? ¿Millie era? Hell out of my way, you stupid! Ah, vale. Pues ahí está. And as the wolf opened his jaws to swallow the lamb, he found there was already an even bigger wolf hidden inside the lamb. Muy buena. The tables turn quickly if you're not careful. And when you live a wolf's life, you've got to know there is a price for each drop of blood that you spill. Sooner or later, you'll have to pay it. Thank you, Angeline. This is the man I wanted. Your first task is completed. It's time to end it. Unless... well... you have his gun, and a first-hand experience of being his victim. Perhaps this kill belongs to you. Mátalo tú, I'll let ¿no? you choose. I've done enough. He's all yours now. Very well, then. Cómetelo tú. Le serviste carne fresca a tu amigo felino de Burnhouse Lane. Hora de comer. Logro desbloqueado. Y me dio otro. Capítulo 2 completado. Ahí, perfecto. Capítulo número 3. Bosque oscuro. De nuevo en mi habitación y voy a tener un puntito, ¿no? Here we are. Ah, vino You conmigo. can stay on the farm until you get your strength back. Don't think the owner will mind. You won't even know I'm here. Vale, I need a quiet place to rest for a bit. I'm so tired. tú tranquila, I Jenny. know. You'll sleep soon. But take a bath first. Use the guest bathroom, just past the staircase, and in the meantime, I'll find something for you to wear and I'll bring it over. Oh, and can you please make me a nice big cup of coffee? Claro. Yeah, sure. 5 sugars, please. 5? Okay. Just go and wash that blood off you already. One last thing, Angie. Yeah? What the hell is this dreadful thing on the table?
La cena de ayer, probablemente, I sí. think it might be yesterday's dinner. This frozen lump of... Sí, una receta del Kiaran este. Well, no offense, but it doesn't look very appetizing, does it? No. This guy, Kieran, offered to make roast lamb yesterday. But I guess he fucked up. No shit. Never mind. At least now I know I can't rely on that lazy bugger. Para cocinar, por lo menos, no. Right. I'll go wash now. Past the stairs, last door. You can't miss it. Va. Hacer una taza de café y encontrar ropa para Jenny. Vale. Añadir café y 5 de azucarilla. Añadir agua. Vale, vamos a hervir un poquito. ¿Para qué? No hay nada en el fuego. Solo un fregadero de cocina común. ¿Esto qué hago? Supongo que la cena que sí Kiaran se ofreció a hacer ayer. Cinco cucharadas de azúcar, ¿cómo no está gorda? Añadir agua. Vale, ¿y el agua de dónde la saco? Ah, aquí está la tetera. Ponemos agua. Ah, no, perdón. Aquí es agua, ¿no? No sé si está bien aquí. Vamos a calentarla. Ah, hay que encenderlo. Bueno. Ahí estamos. Se está poniendo muy muy bien, ¿eh? Me está gustando un montón como... Porque no, o sea, te sorprende. Te sorprende, eso está muy bien, la verdad. Vale, hago la taza de café para ella. ¿Y ropa? ¿Dónde saco ropa yo? Vale, el café ya está hecho. There. No. Would you come closer, please? Sí, claro. ¿Tiene hambre? ¿Tienes hambre, George? I could be losing my mind, but Ah, we just sí. see a naked lady run past here a minute ago. Esa es Jenny, no te preocupes por ella. That's Jenny. Don't worry about her. She needed a place to stay for a few days, and I've offered to help. Is that all right with you? Oh, that's fine with me. Just ask her to put some clothes on. Ah, tranquilo, You tranquilo. know, in case that vicar comes round again. No creo que vuelva, la verdad. Speaking of clothes, do we have anything we could give her? Well, I don't know much about A lo mejor de ladies' garments, tu dear. difunta It's mujer all había right. algo. I can give her some of mine. O de la mía. Wait, I still have some Aye. clothes that belong to my wife. It's a skirt and a blouse, I believe. I kept them because they were her favourite. They're in a suitcase upstairs. You sure you don't mind letting a stranger wear it? Penny always had a heart of gold. She wouldn't think twice about lending her clothes to a stranger in need. Well, I'm sure of that. In that case, okay, I'll go look for it. Oh, before you go, dear, any chance of another sandwich? I waited and waited yesterday, but that roast lamb never came. Huh, I wonder why. But sure, I'll make you a sandwich in a minute. Vamos a hacer un sándwich aquí al George. El otro día le hice un BLT. Un sándwich BLT. Vamos a ver qué podemos hacer ahora. Vale. Lo busqué porque parece que es bastante complicado hacer sándwich, pero a su vez George tampoco es que tenga gustos
tan raros. Él te puede comer cualquier cosa. Así que de momento le voy a llevar este, que es el que no había hecho. Y luego parece que también se puede hacer uno de que es solamente pan, mermelada y pan. O sea, es un sándwich de mermelada simplemente. Pero que con ese sándwich al parecer se queja. Porque decía que su hija siempre le hacía ese sándwich. Vale, parece estar disfrutando de su sándwich. Bien, perfecto. Vamos a... Hombre, Kiaran, ¿qué hace aquí Kiaran? No solo se olvidó de hacer la cena, también se emborrachó con el jerez de George. Tendré que hablar con él cuando despierte. La que habrá pensado la pobre Jen. Your coffee's in the kitchen. I'm just letting you know. Nice! Thank you. I won't be long. Ahí va. Una buena ducha nunca viene mal, ¿eh? Pero... Hombre. Esto no va... Ah, igual esto. Tampoco. No. Tengo 0 usos, ¿eh? Es que no sé si paso un día realmente. Podré darle a Jenny alguna de mi ropa, pero no estoy seguro de cómo me siento al respecto. Tal vez pueda encontrar algo de ropa de repuesto en la casa. Solía haber mujeres viviendo aquí. No tenemos usos, de la... A ver si podemos ir encontrando cositas, porque si no... Pero voy a guardar partida y vamos a dejar acá el episodio de hoy, de este Burnhouse Lane, con la buena de Angie. Ya los próximos días continuaremos esta gran historia. Se está poniendo muy interesante, ya todavía nos quedan tareas por hacer para el gran gato, el gran felino. Y nada, espero que lo estén disfrutando. Espero que lo estén disfrutando y recordarles que la trilogía clásica ya de Harvester Games está completa en el canal, ¿eh? Está por un lado The Cat Lady, está Downfall y Lorelai. Están los tres, cada uno con su lista de reproducción. Lo pueden ir a ver tranquilamente. Si terminan este episodio y quieren ver más cositas, esas historias son brutales. Les mando un abrazo gigante. Nos vemos.